cuando Machía lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y como estábamos comentando en el tema pasado, él cuando vio la ciudad lloró. Vamos a leer el texto para que podamos recordar. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y dijo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en tu día, lo que es para tu shalom, mas ahora está encubierto de tus ojos. Como el maestro lo sabe todo, el maestro lloró de ver la dureza de su corazón, de su leb, porque no conocieron la visitación ni reconocieron los tiempos de su venida. Y por otra parte, se tenía que cumplir las escrituras para que pudiéramos entrar nosotros los gentiles. Y esto lo leímos en Isaías 6, en el capítulo 8, y dice así: entonces oí la voz del Adón que decía, ahí está hablando Yahweh, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién será nuestro mensajero? Yo respondí: he aquí estoy yo, envíame a mí. Y él me dijo: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen, no entenderán; por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Entonces, vemos claramente que el Todopoderoso hizo esto, porque este es el parte del plan perfecto que está palpada en las Escrituras, y de esa manera los gentiles fuimos injertados. Y de esto habló Ray Shaul, llamado Pablo. Habló diciendo de esta ceguera temporal de Judá. Y en el futuro todo Israel será salvo. Y vamos a ir a Romanos 11, desde el 1 hasta el 27. Y dice así: y si así digo yo, ¿acaso ha abandonado Elohim a su pueblo? Pablo aquí está haciendo una pregunta. Y él mismo se contesta: Elohim no lo permita, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al que conoció desde antes. ¿O no sabéis que las escrituras dicen, Yeshayahu, Elías, cómo invocó a Elohim contra Israel, diciendo: Yahweh, a tus profetas han matado y a tus altares han destruido, y he quedado yo solo, y buscan mi vida? Pero ¿qué responde la respuesta de Elohim? Preguntándole, dice: he reservado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también en el tiempo queda un remanente de acuerdo a la elección por Gesed, por bondad. La Reina Valera traduce aquí gracia. Entonces Pablo nos está diciendo, Shaul, que la elección no es por algo que hayan hecho ellos, sino por la elección que el Eterno hizo desde Abraham, Isaac y Jacob. Y sigue diciendo: y si fue esto por medio de la Gesed, de la gracia,
no fue por medio de las obras, pues si es así, la bondad no es más bondad. Y si fuera, dice, por medio de las obras, no sería más bondad. Gracias. De esta manera, así las obras cesarían de ser obras. Claramente Pablo está diciendo que no es por las obras, no es por ninguna cosa que ellos hayan hecho, sino es por la elección que ellos han tenido. Y ahora que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Y dice, solo los escogidos, ellos sí lo alcanzaron. Y los demás engrosaron sus corazones, como está escrito. Y dice, está escrito, dio a ellos Elohim, rúa de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día este. Y David, él dice, sea la mesa de ellos trampa y red en tropezadero y retribución a ellos. Oscurezca sus ojos y no vean, y sus espaldas siempre agobiadas. Y si así es, yo digo, ¿ha tropezado para que cayeran? Y luego contesta él mismo, Elohim no lo permita. Pero la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles. Entonces, claramente, Shaul nos está diciendo que la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su disminución la riqueza de los gentiles, ¿cuánto será la plenitud de ellos sobre alguno? ¿Cuánto más? Está diciendo que si alguno de ellos entiende, será la plenitud, porque para ellos fue designado el Mashiach. Y dice el 13, porque a ustedes gentiles yo hablo, por cuanto es que el apóstol de los gentiles soy yo. Honro mi ministerio. Si pudiera encelar a los de mi sangre y salvar alguno de ellos. Porque si reprobación es la reconciliación del mundo, ¿qué entonces será su admisión? Ciertamente la vida de entre los muertos. Y si las primicias son kadosh, son santas, así también la masa. Y si la raíz es kadosh, así también las ramas. Shaul nos está diciendo, las primicias son Mashiach, que son kadosh. Entonces dice la masa, el resto de la masa, son kadosh, son santas. Y si también la masa, también la raíz. Y ya sabemos quién es la raíz. La raíz es Israel. Así también dice, las ramas son kadosh. Entonces nosotros somos las ramas injertadas en esa raíz que es Israel. Amén. Entonces claramente Pablo está hablando de que Elohim no ha desechado a su pueblo y que si ellos transgredieron fue a beneficio de nosotros, porque nosotros fuimos injertados en el verdadero olivo, que es Israel. Amén. Vamos a ir al 43. Vamos a leer Lucas. Vamos a seguir en el capítulo 43. Dice así, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearon con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces Machía está dando una profecía acá. Y esta profecía se cumplió en el año 70 después de Machía. Los romanos bajo el emperador Tito, y les voy a dar un pequeño bosquejo de todo lo que pasó, porque la historia es larga, pero para que usted sepa lo que ha pasado después de esta profecía que Machía hizo, se cumplió después de su muerte y fue destruido el templo. Y vamos a ver el pequeño resumen de esta era tan sanguinaria y de este emperador Tito. Y dice así: mientras tanto los judíos se hallaban envueltos en un conflicto civil, entre ellos divididos, la resistencia entre los líderes de Simón Bar Giora, era un líder judío, conducido por Juan Giscalá. Tito aprovechó entonces la oportunidad de comenzar el asalto sobre Jerusalén. Al ejército romano se envió las 12 legiones que habían sido derrotadas bajo el mando de Cestio Galo. Desde Alejandría, Vespasiano envió a Tiberio Julio Alejandro para que actuara como segundo de Tito. Tito rodeó la ciudad de Jerusalén al mando de 3 legiones: la Legión Quinta, la Legión 12 y la Legión 15 sobre el lado occidental, y envió a la 10 sobre el monte de los Olivos, al este. Tito cortó los alimentos, el agua a la ciudad después que permitió la entrada de algunos judíos para celebrar Pascua, negándole después la salida. Él no permitió que los judíos salieran. El ejército romano, tras los intentos de Josefo de negociar una rendición, los romanos reanudaron las hostilidades y destrozaron rápidamente las primeras fases de la muralla para intimidar a la resistencia judía. Tito crucificó a los desertores del lado judío alrededor de las murallas. En este punto, los judíos estaban a punto de rendirse a causa de este hombre, de Tito, y también porque ya no había agua y ya no había alimentos. Y los romanos aprovecharon la debilidad de los judíos para irrumpir en la ciudad, tras romper las últimas fases de la muralla. Los romanos penetraron la ciudad, capturaron a todos estos judíos dentro de la fortaleza llamada la fortaleza Antonia, e iniciaron un asalto frontal sobre el templo, el Hamidash. El cronista cristiano Sulpicio Severo afirma que Tito ordenó la destrucción del templo. Corroboramos que las palabras de Machía, Yahshua, se cumplieron al pie de la letra, porque fue total la destrucción del templo y la ciudad. La ciudad fue saqueada, tras los cuales los soldados le proclamaron emperador en el campo de batalla a Tito. Según Josefo, 1.100.000 personas fueron asesinadas durante el incendio que hubo en el templo. Informes antiguos, 97.000 personas fueron capturadas y esclavizadas, incluyendo a Simón Bar Giora. Este era el líder judío que hacía la revuelta.
y Juan Giscala, comandado por él. Muchos escaparon también al Mediterráneo. Al parecer Tito se negó a aceptar una corona de hierbas que los mismos soldados de él le ofrecían, diciendo estas palabras, alegando que no hay méritos vencer a unas personas abandonadas por su propio Elohim, por su propio Dios. Estas son las palabras que Tito dijo cuando se le quiso dar honores por la destrucción que él hizo. Que no había méritos, porque estas personas estaban condenadas por su propio Dios, por su propio Elohim. Son palabras duras. Y esta es una de las tantas hazañas que hicieron los romanos. Demolieron las principales fortalezas judías, especialmente Masada, en el año 73 después de Machía, y esclavizaron a gran parte de la población judía. La derrota de los judíos fue una de las causas de la diáspora. Numerosos judíos se dispersaron tras perder su estado y algunos de ellos fueron vendidos como esclavos en diferentes lugares del Imperio Romano. Una de las mayores catástrofes de la historia que acabó con la historia del Estado judío en la antigüedad. Por otro lado, la destrucción del templo fue la pérdida espiritual más importante de los yaudí, los judíos, que todavía recuerda en el día del duelo de la Tisha B'Av. Ese día siempre ellos hacen el duelo referente al templo. Después de todo, las ocupaciones romanas siguieron en Jerusalén y nombraron un gobernador de rango llamado Adriano. Y en las ruinas de Jerusalén se estableció la sede de la legión romana llamada la Séptima Frontesis. Adriano fundó en las ruinas de Jerusalén una ciudad romana llamada Eliana Capitolina. Este hombre es el que le puso Palestina a Israel, a Jerusalén. Eliana por su propio nombre y Capitolina en honor al dios romano Júpiter. Adriano también prohibió el pacto de la circuncisión, también prohibió el Shabbat, el reposo, y también las leyes de pureza en la familia. Y si nosotros vamos a la historia, pues vemos claramente que este hombre es una figura también de Antíoco Epífanes, que hizo lo mismo prohibiendo la circuncisión. Entonces, mi amado hermano, ajín, ajayó que nos escuchan, pues vemos bien claro que cuando el hombre se opone a los pactos del Eterno, pues prácticamente se convierte en uno de estos enemigos número uno de Israel y tanto de Elohim. Amén. Y regresando a lo que estábamos comentando de Adriano, que la intención de Adriano era de modernizar y civilizar según la cultura greco-romana. Después de todo esto hubo una rebelión a mano de Taná Rabí Akiva. Este era un pronunciado judío. Era dirigente del Sanedrín y eligió a Simón Bar Kokhba para la rebelión, que duró 3 años y culminó brutalmente en el año 1035 después de Machía. Después de perder Jerusalén, Bar Kokhba y el resto del ejército se retiraron a la fortaleza de Betar, que fue situada y tomada.
El Talmud de Jerusalén relata que el número de muertos fue enorme y que por 15 años no se permitió entrar a los Yehudí para que ellos cavaran y pudieran enterrar a sus muertos. La historia nos confirma que la mayoría de los sobrevivientes que fueron al exilio, los que emigraron a Europa y por supuesto a todas las partes del mundo, fueron perseguidos por todos sus enemigos, incluido Hitler y su gobierno comunista. En la Guerra Fría, los jóvenes judíos soviéticos fueron considerados como traidores y espías. Con ese pretexto, una vez más se practicó el antisemitismo oficial por parte de las autoridades soviéticas. Muchos judíos intentaron abandonar la Unión Soviética, pero muy pocos lograron el permiso correspondiente para emigrar. La sola solicitud del visado suponía un grave riesgo, pues conllevaba a menudo la pérdida de sus trabajos, la confiscación de sus bienes, incluso el ostracismo de la familia. Y en 1935, la persecución de los judíos fue aumentando aceleradamente. Y en mayo de 1935 se prohibió a los judíos ingresar en la Wehrmacht, que es la Fuerza Armada Alemana, y ese mismo año la propaganda antijudía apareció en tiendas y restaurantes de Alemania nazi. En 1936, los judíos fueron apartados de todas las profesiones libres, así a la vez que no tuvieron educación ni participación en la política, ni en la industria, ni en el antisemitismo. El antisemitismo se puso más fuerte. La noche de los cuchillos largos, el Reichsführer, la SS, Heinrich Müller, estaba deseoso de complacer a Hitler y obedecer gustosamente las órdenes de Hitler. A esto le dio permiso Hitler tener más control y llevar a cabo todas las atrocidades. Por otra parte, la SS la organizaron la noche de los cristales rotos en Kristallnacht, que se llevó a cabo esa misma noche. Más de 7,000 tiendas y almacenes judíos fueron destrozados y aproximadamente en 1574 sinagogas en toda la Alemania y también cementerios judíos fueron quemados. Y más de 30,000 judíos fueron detenidos, internados en los campos de concentración. El número de judíos asesinados es, dice el comentarista, es incierto. La persecución nazi de los judíos culmina con el genocidio. Esto ocurre en 1941. El programa genocida alcanzó su punto más relevante en la primavera de 1942. Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, conducidos a los campos de exterminio, donde eran asesinados con camas de gas por lo demás Adolfo Hitler. Lo que los incitó la ejecución fue la retórica antisemita. Este fue el peor genocidio del siglo XX. También hubieron víctimas no judías que incluyeron a polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda, también la política, también homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales, prisioneros de guerra soviéticos, un
un mínimo de 11 millones de personas. De ellas 1 millón eran niños. Según los historiadores, esto de la masacre del antisemita se vino gestando muchos años antes por un alemán que fue la inspiración de Hitler para llevar a cabo toda esta barbarie. Y este es el alemán llamado Martín Lutero, que él nació en 1483 y murió en 1546. Este líder religioso del protestantismo alemán tuvo una influencia significativa en el antisemitismo de su país, Alemania, debido a algunos de sus escritos y afirmaciones que sirvieron como inspiración para Adolfo Hitler. La actitud de Lutero hacia los judíos cambió a lo largo de su vida. En una primera fase de su carrera, hasta 1536 más o menos, expresó gran preocupación por su situación en Europa y manifestó gran ilusión con la idea de convertirlos al cristianismo a través de su reforma evangélica. Más tarde, sin embargo, denunció al pueblo judío y alentó a sus compatriotas en su persecución. Y vamos a leer un párrafo de la obra de Van Jude en Ich Lügen. En español se llama Sobre los judíos y sus mentiras. En 1543 deplora el fracaso de la cristiandad en sus intentos de expulsión. Las principales obras de Lutero sobre los judíos fue este libro, el que acabamos de mencionar, Las mentiras de los judíos. También está este otro libro llamado Inconocible y las generaciones de Cristo. Reimpresó varias veces este libro del autor. Ambos libros fueron escritos en 1543, 3 años antes de su muerte. Como vemos que esto fue gestado de hace tiempo. Se cree que Lutero se vio influenciado por frustraciones y en su libro llamado Los judíos y sus mentiras, obra en la que llegó afirmaciones como estas, vamos a leerlas, como que los judíos son un pueblo ahuyento y despreciable, es decir, no es un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y sus leyes deben ser considerados sucios, están manchados con las heces del diablo. Estas son las palabras que están en esos libros. Y la que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura. Qué tremenda palabra. Es una novia impura. Es una ramera, incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propone que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pastos del fuego. Su libro de oración destruido, que se prohíba a los rabinos predicar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscado. No se les debe mostrar ninguna piedad, ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna, y estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado a la expulsión definitiva. En este libro, Lutero parece incluso preconizar su asesinato cuando escribe: seremos culpables de no destruirlo. Y todas estas cosas que acabamos de leer ya vimos quién las cumplió, que fue Adolfo Hitler. Y en su otro libro, el Banchen Haporas, que en español sería El nombre inconcebible y las generaciones de Cristo, en la que equipara a aquellos con el diablo y dice:
Aquí en Westerbork, en nuestra iglesia parroquial, hay una puerca esculpida en la piedra de la que maman cerditos y judíos. Detrás de la puerca se encuentra un rabino y alza la pata derecha de la cerda. Le levanta el rabo y le mina con gran esfuerzo en el Talmud bajo el rabo, como si quiera leer o ver algo muy difícil. Estas cosas que nosotros leemos, que son inconcebibles para la mente de los cristianos que no han estudiado esto, porque lo degrada de tal manera que es increíble las cosas que él escribió. Porque en los institutos, mi amado hermano, porque yo le puedo decir con seguridad que en los institutos no enseñan esto. Te ponen a Lutero como un padre de la Reforma protestante y como un gran hombre, pero a la realidad era un hombre antisemita. Era un mentiroso, un corrupto, porque por otro lado decía estar ayudando a los protestantes y por otro haciendo complot para asesinar a millones de judíos. Es imperdonable. Como dice un predicador americano, si tú no amas a los judíos, revísate qué clase de espíritu tienes, qué clase de rúa es el que tienes, porque son el pueblo de Yahweh. Y las palabras de nuestro Mesías que dijo, porque la salvación viene de los judíos, porque él mismo era de la tribu de Judá. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Tenemos que amar lo que él amó, porque ahí vamos a demostrar la fidelidad. Y regresando al relato del Holocausto, el 8 de mayo de 1945, termina la Segunda Guerra y con ella la obsesión de destrucción de los judíos por Hitler. Y fueron más de 6 millones. 3 meses antes del fin de la guerra, el 27 de enero de 1947, el Ejército Rojo llegó a Auschwitz. Solo así, para todo este horror, los sobrevivientes fueron ayudados y alimentados por el Ejército Rojo y todos los aliados. El futuro era incierto, ya que muchos niños habían quedado sin padres y padres habían perdido sus hijos. Y un total quebrantamiento del pueblo. Entonces los sobrevivientes, un pequeño remanente, regresó a Israel, conducido por David Ben Gurión, primer ministro judío polaco. Pero no fue fácil para los que apenas llegando a sus tierras se encontraban Israel gobernada por los británicos y árabes y palestinos. Pero el pueblo llevaba en su corazón tener un lugar donde los protegiera y tener un país como todos los países. Y pelearon y triunfaron sobre sus enemigos y pudieron fundar el nuevo Estado de Israel, cumpliendo así una profecía del profeta Isaías. Y esa profecía está en Isaías 66, 8. Y la vamos a leer. Isaías 66, 8. Para que veamos que el Eterno está en control de todo. Amén. Y dice 66, 8. Y dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz
no haré nacer, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Elohim. Aleluya. Y esto se cumplió. En el 14 de mayo de 1948 nació la nueva nación. Y en estos días van a conmemorar sus 70 años de fundación del Estado de Israel, donde no ha sido fácil, como le decían. Han luchado y siguen luchando contra todos sus enemigos. ¿Dónde vemos una nación tan pequeña? En territorio, pero grande en todos los sentidos. En la industria, en la tecnología, en la agricultura, en la sociedad. Él es el corazón del mundo. Es tan grande e impactante Israel que impacta a todas las naciones. Y este espacio lo estamos dedicando un minuto a Israel. Y les deseamos muchas bendiciones por sus 70 años de independencia. Y les deseamos un futuro por delante próspero. Los amamos porque son nuestros hermanos. Porque de ese pueblo nació Mashiach, el Salvador del mundo. El Mochilla de Israel. Aleluya. Y vamos a regresar al capítulo 19 de Lucas, porque este espacio lo dediqué para Israel, porque dentro de 2 semanas, 1 semana y días, está por celebrar sus 70 años. Y todos los que creen en Mashiach deben bendecir ese pueblo, porque de ahí salió la redención para el mundo. Y si no lo has entendido, lee tu Biblia desde Génesis, Bereshit, hasta Revelaciones. Y no hay otro pueblo a que se le ha dado los pactos, se le ha dado la promesa. Y nosotros, creyendo en Mashiach, fuimos injertados en ese pueblo. Aleluya. Vamos a leer 19:45. Vamos a seguir el tema. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Este fue Yahshua. Y diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración para vosotros. Le habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo. Imagínense en este tiempo qué haría Mashiach con estos corruptos de este tiempo que han hecho negocio con la palabra del Eterno sin ningún respeto ni temor al Elohim viviente. Y Yahshua prosigue diciendo, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, como está escrito en Isaías 56. Y lo vamos a leer. Isaías 56, 7. Si usted está en casita, búsquelo, porque para que se dé cuenta que el Eterno lleva todo en control. Y dice así, perdón. Dice así, y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser siempre, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, es Isaías 57. Perdón que me equivoqué de la cita, perdón. Es 56:7. Sí, vamos bien. Yo lo llevaré a mi Kadosh monte y lo recrearé en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán exceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Aleluya, bendito el que vive. Y también esto lo dice Jeremías. Usted puede ir a Jeremías 7:11. Como vemos bien claro lo que estamos leyendo, Yahshua vino a dar testimonio de las escrituras, de todo lo que está escrito. Queridos hermanos, el Mashiach, nuestro Elohim, no puede ser burlado. La veracidad de su palabra tenemos que respetar. Tenemos que ser respetuosos. Porque si no respetas la palabra que está escrita y que ha sido testimonio para todos nosotros. Porque si la palabra no hubiera sido escrita, no hubiésemos conocido los tiempos, no hubiésemos conocido la visitación del Mashiach y todas las cosas que el Eterno prometió para su pueblo. Y seguimos el 47, de 19 de Lucas, para el que acaba de entrar. Estamos en Lucas 19, el capítulo 47, y dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales coanines, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Pues como decimos, lo que vino, Yahshua, él vino a predicar las buenas nuevas que estaban escritas de él y a confirmar lo que estaba escrito de él. Y vino a trabajar arduamente cada día, porque la multitud lo escuchaba con mucho agrado y suspenso, porque vemos bien que los que lo buscaban acá eran los principales coanines, porque ya estaba escrito también que no lo iban a recibir. Amén. Vamos a seguir el 20. Y sucedió un día que enseñando Yahshua al pueblo en el templo y anunciando las buenas noticias de los chamaín, de los cielos, llegaron los principales coanines y los escribas con los ancianos. Y les habló diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O a quién es el que te ha dado esta autoridad? Y como vamos a recalcar que sigue enseñando Yahshua en el templo y la gente escuchando las buenas nuevas. Y como hemos visto en lo largo del estudio, no sé si usted se ha dado cuenta que las buenas nuevas no solo es las palabras que Mashiach estaba dando ahí en ese momento, sino que él siempre está citando la Torá y los profetas. Porque el pacto renovado, como siempre he dicho, es el cumplimiento de lo que está escrito. Y luego dice el 2, y le hablaron diciendo, dinos, ¿por qué haces estas cosas y con qué autoridad? Los coanines y escribas le dicen a Yahshua, dinos con qué autoridad hace las cosas, o quién te ha dado esta autoridad. Mas Mashiach no les responde, sino que les contesta con otra respuesta. Pero nosotros, si conocemos las escrituras, vamos a ver quién es Mashiach y quién le da esa autoridad. Y para eso vamos a ir a Isaías 9, en el verso 6 y 7. Y los profetas hablaron de él. Y dice así, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará
admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh ha dicho esto. Y lo vamos a ir al hebreo, porque a mí me gusta ir al hebreo para confirmar lo que estoy hablando. Porque no todo el tiempo tengo tiempo aquí en la radio para decirles el hebreo, pero ahora me interesa que usted se fije bien en este verso, porque a quién es el que está hablando, a quién se está refiriendo. Porque las personas, muchas personas, no conocen todas las profecías de Mashiach. Y si usted no conoce las profecías de Mashiach, yo le incito a que lea Yeshayahu, Isaías, para que se den cuenta que ese es el profeta que más habló de él. Amén. Amados hermanos, que la paz del Mesías sea con ustedes. Se nos ha acabado el tiempo aquí en la radio. Me quedaré un poquito más, como 10 minutos. Si quiere usted llamar aquí a cabina de radio, puede llamarlo. Que la paz y el rostro de Yahweh esté con ustedes. Amén. Shalom Obraja. Amados hermanos de Facebook, quiero terminar el verso en hebreo para que nos demos cuenta qué es lo que dice en hebreo. Ki yelad ben bitan ha cherá. Ki, ¿por qué? Yelid, un niño. Yelad no es nacido. Ben, hijo. Bitán no es dado. Ha michera, principado. Y luego dice, al, sobre quiere decir al. Chiquemó, su hombro. Valliquerá, y llamarese. Shemot, su nombre. Peleg, admirable. Joet, consejero. Él es una Aleph y una Lamed. Y este título solo se le da al Abacadosh. Luego dice Gibor, fuerte, valiente. Av, aparece Av. ¿Y qué dijo Mashiach? Solo a uno llamarás Abba. Amén. Y dice Ab, Abi, Ab, Abi, y aparece otra vez Abi, Ab, Ab, Char. Char viene de Charón, príncipe. Shalom, paz. Entonces sería sobre su hombro y llamase su nombre admirable, consejero, él, el fuerte, el Padre, el eterno, príncipe de paz. Es precioso el hebreo porque nos muestra más intenso qué es lo que nos está diciendo en español. Y aquí dejamos el estudio para el próximo. Los espero en mi canal, La Hot Zulma. Que el Eterno les bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom Obraja. Paz y bendiciones.